mejorinformado.com. La política neuquina se repasa y se aclara en neuquén.ar, con la conducción y el análisis de Santiago Montórfano. Lo que pasa y lo que viene está en neuquén.ar, el mejor compacto de la política neuquina, todos los sábados de 9 a 12 por AM550, La Primera. Neuquén Informa. Noticias destacadas. Se puso en marcha un nuevo módulo potabilizador en Plotier. De esta manera se refuerza el abastecimiento de agua potable para 4.500 vecinos. En nuestro caso estamos proyectando el Neuquén del futuro, el cual seguramente va a estar orientado al turismo y la producción, pero haciendo las obras que se necesitan en el presente, la infraestructura vial, los hospitales, las escuelas y por supuesto atender la problemática del agua. Así que me parece que es muy importante para la localidad de Plotier, nos obliga a esforzarnos en enfocar los recursos a donde tienen que ir, porque así lo requieren los vecinos. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Buen día, Neuquén, Río Negro y Neuquén. Arrancamos con neuquén.ar, estas 2 horitas que dedicamos cada semana aquí a repasar los temas que nos parecen relevantes de todo lo que ocurre, sobre todo en la política, en la economía, tanto aquí en la provincia como en la nación, que está cada vez más difícil de desligar lo que ocurre a nivel país de lo que ocurre a nivel provincia por el protagonismo que ha ganado Neuquén en torno a la economía de nuestro país, a partir de Vaca Muerta, por supuesto, y de todo lo que se viene haciendo en Vaca Muerta. Neuquén ocupa hoy un lugar en la agenda de la política nacional y en la economía nacional mucho más importante que el que sabíamos ocupar hace algunos años atrás. Eso nos lleva a que hablar de la región y hablar del país siempre sea necesario, ¿no? Y se implique una realidad con la otra. Bueno, en redes Yamila Rodríguez, en la dirección de cámaras Gastón Martínez, en la producción Emily Villalobos, en la operación técnica Ariel Dona y aquí quien les habla Santiago Montórfano. Hoy vamos a estar con varios temas. Yo quería arrancar hablando de lo que ocurrió ayer y se confirmó ayer en la mañana, que fue el fallecimiento del Indio Solari. A ver, ¿qué tiene que ver con lo nuestro el Indio Solari? Bueno, creo que ayer apareció, o en realidad se dejó ver un fenómeno que ya todos sabíamos que existía, que era el nivel de representación que tienen algunos artistas, en este caso el líder de lo que fueron los Redonditos de Ricota, después de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, e incluso como solista, todo lo que ha ido dejando el Indio Solari a partir del rock and roll y cómo se ha ido metiendo en los distintos sectores de nuestra sociedad, ¿no? Porque uno piensa en Los Redondos y dice, a Los Redondos lo escuchan en los bares de Palermo Soho, digamos, lo escuchan en la villa, lo escuchan en los sectores marginales, lo escucha la clase media alta y en todos lados se ha metido de una u otra manera la impronta de las letras y del Indio Solari y de la música, ¿no? Que también generaron y que acompañaron por supuesto sus letras, de la mano también de Sky Bellinson. Un fenómeno que ayer realmente se vio en todo su esplendor cuando la Plaza de Mayo espontáneamente, sin ninguna convocatoria, se llenó como se llenó. Hacía mucho tiempo que no veíamos una Plaza de Mayo repleta como estuvo anoche, simplemente con la consigna o bajo la necesidad de mucha gente de dar testimonio de su dolor, del dolor que provocó la partida de un líder natural desde el arte como lo fue y lo sigue siendo seguramente el Indio Solari. Ayer algunas cuestiones, bueno, después hubo algunas discusiones de tinte político que no vienen al caso. Yo creo que intentar llevar a un artista a la arena de la discusión política coyuntural y además con el
bajo nivel que está teniendo la discusión política en la Argentina por estos tiempos, digamos, me parece que es subestimar a un artista que ha demostrado a lo largo de su vida ser merecedor de ese título, y es intentar llevar a alguien que a través de la música planteó y a través de la poesía planteó temas muy profundos a de qué lado estás, ¿no? En esta famosa grieta que se va llevando todo puesto, tenemos que tratar de salvar determinadas cuestiones, por ejemplo, a un icono de la cultura de la música, del rock and roll, como fue el Indio Solari. Y después, por supuesto, a ver, uno escucha al Indio Solari y tiene, yo no digo claro, porque su sentido encriptado o su estilo encriptado para escribir, para transmitir, era uno de sus grandes activos, ¿no? Era uno de sus grandes, de sus grandes características, pero uno puede observar claramente en buena parte de su obra, hay un trazo marxista, hay un trazo anarquista por momentos, hay un trazo que tiene que ver con esa línea político-ideológica, y eso es indisimulable. Después él mismo ha tenido manifestaciones públicas en su momento, políticas, pero me parece que llevar la discusión a ver de qué lado estaba el indio, me parece que subestimarlo a él, subestimar su memoria, con todo lo que esto implica. O sea, la presidencia y no dice nada, Javier Milei no dice nada, porque entiendo yo que él tiene claro que no es el Indio Solari de su misma línea ideológica. El kirchnerismo, bueno, ayer Cristina Fernández de Kirchner los saludó por las redes, el propio Máximo Kirchner estuvo en su casa, en la casa donde perdió la vida. Bueno, después se conoció que Máximo Kirchner tenía cierto vínculo relativamente cotidiano con él y con su familia. Pero más allá de eso, yo creo que empezar a tironear la memoria del indio para ver en dónde está parado o a quién representa, me parece que es subestimarlo y es bajarle el precio a un hombre que hizo mucho más que apoyar a una u otra línea política. El que escucha sus letras, el que lee su poesía, el que observa sus posicionamientos, tiene bastante claro ya. El indio es un hombre que se paraba como antisistema, que era muy crítico con muchas cuestiones del statu quo, que en más de una letra e incluso más de un disco refleja claramente su identificación con ciertas líneas marxistas. Más allá de eso, me parece que tratar de tironearlo para un lado u otro de la política, para ver a quién beneficia o a quién no beneficia, o a quién lleva agua para su molino a partir de justamente de lo que fue su fallecimiento, me parece mediocre, digamos, ¿no? Yo creo que no hay que caer en eso, creo que hay que reivindicar la figura del indio como artista, como poeta, en todos los temas en los que ha tratado, con la profundidad que escribía. Tal vez una de las últimas bandas que hizo honor a ese rock and roll como un movimiento de protesta, como un movimiento de disconforme con el statu quo, como una expresión de las injusticias, de aquello que hay que cambiar, ese insinuar permanentemente la necesidad de que las cosas sean distintas, con tendencias, por supuesto, invitaciones, por supuesto, a la rebeldía, a la revolución. El rock and roll tiene mucho que ver con eso en su esencia, y creo que el Indio Solari es uno de los exponentes, tal vez de los últimos, uno podría decir, lamentablemente, porque cuando uno escucha bandas modernas hay cierto sentido de la frivolización ya de lo que es el rock and roll, y los temas y la profundidad con la que se tocan los temas tal vez vayan para otro lado, que no tiene nada de malo, es arte y a cada uno le gusta o no le gusta, pero me parece que el indio ahí cumple un rol de haber sido, a través de sus letras, un hombre que le hizo honor a la verdadera esencia del rock and roll y a esa rebeldía que se supone ese estilo musical representa. Más allá de eso, lo que uno sí podría decir es qué distinto que es cuando aparece un líder en serio, ¿no? Ayer la Plaza de Mayo espontáneamente llena, saturada. ¿A cuánto les gustaría poder generar eso en la gente? Y acá hay dos cuestiones. Una es que por contraste se observa la falta de representación que se vive
en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, la dirigencia política. Hoy no hay nadie que pueda congregar a esa gente de lo que conocemos como, bueno, la política, política partidaria, política institucional, espontáneamente como lo hizo el indio, tras su fallecimiento, de gente que solo quería ir a manifestar dolor, no había ninguna intención más allá de eso. Y ese es un tema, ¿no? El contraste ayuda a veces a preguntarse también por la falta de representación que tiene la dirigencia política cuando uno la compara con otros dirigentes que emergen de lo social, de lo cultural, en este caso de la música, del rock and roll, y cómo cuando hay algo en qué creer la gente sí cree, ¿no? Y esto también termina con este mito de la gente no cree en nada, la gente no cree en la democracia, los jóvenes no creen en sus dirigentes o en la política, ¿no? Esta frase tan usada, los jóvenes no creen en la política. Bueno, cuando algo es creíble, la gente cree. El Indio Solari ha sido creíble en la producción artística que hizo durante toda su vida. Ha transmitido algo, le ha hablado a la gente de cosas que a la gente le ocurren, con toda su poesía, como decíamos hoy, una poesía no siempre fácil de entender. Cada uno la absorbe desde donde puede, donde quiere, desde lo que le pasa, pero lo cierto es que evidentemente este hombre le ha hablado a las masas de una manera en la cual no logran hacerlo muchos otros dirigentes de otros ámbitos, en particular de la política, y queda claro que cuando hay algo que conecta con lo que la gente vive, el resultado se ve. El resultado se ve, por ejemplo, en el cariño que se manifestó ayer en la Plaza de Mayo. Bueno, este es un tema para analizar. El contraste entre un liderazgo natural, verdadero, cierto, con otros liderazgos forzados, con otros liderazgos atravesados por un montón de intereses que están bastante lejos de realmente decirle las cosas a la gente que hay que decirles, realmente empatizar con las masas, realmente encargarse de los problemas que a la gente le son cotidianos. El indio lo hizo desde el arte, desde la música, desde el rock and roll. Cada uno seguramente construirá liderazgos desde donde le toque, pero me parece que la esencia de un liderazgo tiene que ver con representar realmente a esa población. Bueno, ayer se vio que algunos lo logran, el indio claramente es uno que lo ha logrado. El Indio Solari evidentemente habló, más allá de su poesía, muchas veces compleja, profunda, evidentemente le habló a la ciudadanía, a las masas lo entendieron cada uno a su manera, lo respetaron y lo pasaron a la eternidad como un líder. Hay mucho para aprender de este tipo de situaciones como las que se dieron ayer, sobre todo por aquellos que quieren liderar y a veces les cuesta. Me parece que la naturalidad con la que la gente ayer despidió al Indio Solari es la envidia de muchos y también debería llamar a muchos a reflexionar sobre lo que es la construcción de un liderazgo, ¿no? Cuando el liderazgo es genuino. Tal vez ese sea un poco la conclusión de todo esto, que la política debería empezar a pensar a veces en ser más genuina, en ser más franca, en ser más directa, en ser más empática, en realmente empezar a abandonar un poco las estrategias de marketing ficticias, forzadas, y tratar de volver un poco a esa relación que debería existir entre representantes y representados, que tendría que ver mucho más con lo verdadero, con lo genuino, que tendría mucho más que ver con la verdadera vocación de representar para cambiar las cosas, y no con tantos otros intereses que atraviesan muchas veces a la dirigencia política y que hacen que esa relación entre líderes y representados, entre representantes y representados, se vea afectada y estemos siempre hablando de lo mismo, de lo lejos que está la política de la gente. Ayer se vio que cuando algo es creíble, la gente cree, y en ese sentido me parece que lo que hay que hacer es dejar de invertir los roles, dejar de decir que la gente no cree en la política, empezar a asumir que lo que no es creíble muchas veces es la política, e intentar cambiar eso
si Dios quiere, ¿por qué no?, para que volvamos un día a tener dirigentes políticos que llenen una plaza sin otro interés que manifestar la adhesión a esa figura. Son las 11:29, nos vamos a la primera tanda, ya venimos. Neuquén Informa. Noticias destacadas. Se puso en marcha un nuevo módulo potabilizador en Plotier. De esta manera se refuerza el abastecimiento de agua potable para 4.500 vecinos. En nuestro caso estamos proyectando el Neuquén del futuro, el cual seguramente va a estar orientado al turismo y la producción, pero haciendo las obras que se necesitan en el presente, la infraestructura vial, los hospitales, las escuelas y por supuesto atender la problemática del agua. Así que me parece que es muy importante para la localidad de Plotier, nos obliga a esforzarnos en enfocar los recursos a donde tienen que ir, porque así lo requieren los vecinos. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Vamos con más. Neuquén.ar. Tu teléfono es tu radio. Bajate la app de AM550